de lo que usted está aprendiendo, de lo que ha aprendido y lo que ha utilizado en su práctica en este tiempo que ha venido trabajando. Ok, bueno, muchas gracias a Gabrica por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes aquí en este webinar organizado por esta empresa que además de ofrecer servicios y productos de calidad, pues ofrece también educación continua, que es muy importante para nosotros como médicos veterinarios. Entonces voy a compartir la pantalla, ustedes me dirán si ahí la ven. Sí, ¿Sí Perfecto. ven? está Sí, perfecto. perfecto. ¿Se ve el cursor también? Sí. Muévalo, Doc, con el cursor. Sí, Sí, el señora. cursor se ve, ¿Sí? doctor. Bueno, entonces vamos a empezar. Este es un tema muy interesante en el área de pequeños animales, porque sabemos que la casuística de problemas osteoarticulares en pequeños animales, principalmente en perros, es muy alta. Entonces, bueno, comencemos. Algo bien interesante que reporta la literatura es que muchas de las patologías que vamos a ver, y vamos hoy a hablar de algunas de ellas, principalmente se producen por unas alteraciones nutricionales, o sea, puede ser o deficiencias o excesos en las dietas. Entonces, nosotros podemos ver en estos animales, cuando ellos reciben una dieta alta en energía, de más de 300 a 380 kilocalorías por kilogramo de peso corporal, en los primeros meses de edad van a tener un sobrepeso y ese sobrepeso va a producir un daño en el mecánico, en el cartílago. Eso va a producir a la vez una remodelación ósea normal y un ritmo de crecimiento excesivo. ¿Y qué sucede en esas razas que son razas grandes a gigantes, que tienen un crecimiento mucho más rápido en los primeros meses de vida? Pues se va a ver alterada también su funcionamiento y la condición de cada uno de los huesos y de las articulaciones, predisponiendo así a las patologías que vamos a ver, dentro de ellas el radio curvo, la displasia de cadera y la osteocondrosis. Entonces, veamos esta tabla que es bien interesante. Miren que existen varias lesiones óseas que producen lesiones osteoarticulares por deficiencias o por excesos nutricionales. Miren, en este caso señalé displasia de cadera, osteocondrosis. Aquí también hablan de osteocondrosis en estas tres: exceso de energía, por exceso de calcio, vitamina D, calcio y fósforo. También encontramos el radio curvo. Entonces veamos que la nutrición es muy importante para proteger las articulaciones de nuestras mascotas, de nuestros pacientes, hablando nosotros como médicos veterinarios. Si vemos esta tabla y vemos el crecimiento de las razas, principalmente razas gigantes, como por ejemplo vemos acá en esta figura, es un gran danés. Si nosotros vemos aproximadamente a los 8 meses de edad, el gran danés ya tiene el 80% de su peso que va a tener en la etapa adulta. Entonces es un animal que crece muy rápido y los huesos crecen durante los primeros meses y después viene la fase del desarrollo muscular. Entonces, si nosotros no le damos una buena dieta a nuestros pacientes, una dieta equilibrada, principalmente en razas que tienen predisposición a sufrir de enfermedades osteoarticulares, pues posiblemente vamos a permitir que esto conlleve a que ciertas patologías que tienen predisposición en estas razas o también en algunas razas pequeñas, como lo vamos a ver, se manifiesten mucho más rápidamente. Hablando de las enfermedades articulares, vamos a ver que existen enfermedades inflamatorias y no inflamatorias. Dentro de las inflamatorias tenemos las infecciosas y las inmunomediadas, autoinmunes, y las no inflamatorias estaríamos hablando de la enfermedad articular degenerativa. Veamos acá en esta tabla de las poliartropatías, tanto en perros como en gatos. Hoy vamos a hablar solamente de perros. Entonces veamos acá de las enfermedades inmunomediadas o autoinmunes. Miren, está la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso. Vemos también las infecciosas como artritis sépticas, inflamatorias. Está, miren, la leishmaniasis, la rickettsia, la borrelia. Vemos acá la enfermedad de Lyme.
Miren, la hipervitaminosis A también nos puede llegar a producir poliartropatías y tenemos enfermedades que nosotros conocemos como la displasia de cadera, la enfermedad de displasia de codo, la osteocondrosis, que hablaremos hoy de ellas, que son displasias esqueléticas genéticas, ¿cierto? Que ya los conocemos mucho. Entonces, veamos que muchas de estas patologías que presentan nuestros pacientes y también nuestras mascotas, tienen varias causas, ¿cierto? Inflamatorias, infecciosas y no infecciosas, autoinmunes. Aquí en estas fotos vemos una artropatía inmunomediada. También aquí miren esta foto de un libro, una poliartritis. También hay poliartritis producidas por vacunaciones. Entonces, a veces es importante siempre tener una muy buena anamnesis. Dentro de las enfermedades ortopédicas del desarrollo y la osteoartritis, es común que nosotros veamos en la clínica diaria que el 25% de nuestras consultas sean este tipo de patologías. El 70% se presentan en el esqueleto apendicular y el 20%, como ya les había hablado, probablemente sea de un origen alimentario, ¿cierto? Algunas son enfermedades que son genéticas y otras tienen predisposición racial, pero la alimentación es muy importante. Y el 22% se puede llegar a producir en perros de menores de 1 año de edad. Entonces, importante tener muy presente que los excesos nutricionales o las carencias nutricionales van a contribuir a esas enfermedades osteoarticulares. Dentro de esos factores que desencadenan esas patologías osteoarticulares, habíamos hablado de que hay razas, que ahorita vamos a ver algunas, el sexo también, la edad, el sobreuso articular también, esos perros que se dedican, por ejemplo, al pastoreo, perros de agility, ese sobreuso articular también predispone, es un factor desencadenante de la osteoartrosis, una dieta desequilibrada y la obesidad. La obesidad es muy importante y ahorita cuando hablemos un poco de la parte bioquímica de la osteoartrosis vamos a comprender por qué. Y existe, cuando hablamos de osteoartrosis, existe una alteración no solamente del cartílago, sino que también hay una alteración en el hueso subcondral y en la cápsula sinovial. Se produce una alteración en esas 3 estructuras. Y hay factores que son biomecánicos y además hay factores bioquímicos, que los vamos a hablar más adelante, que contribuyen a que esa enfermedad evolucione muy rápidamente. En esos pacientes vamos a tener muchísimo dolor, esos pacientes van a tener una calidad de vida muy baja porque no se van a querer mover, muchas veces tienen hiporexia o anorexia por el dolor que ellos presentan. ¿Cuáles son estas patologías? Dentro de las más comunes, miren, está la displasia de cadera, displasia de hombro, la osteocondrosis, luxación de rótula, fracturas, pero fracturas intraarticulares, ruptura del ligamento cruzado, inestabilidad articular. Entonces hoy vamos a hablar de estas patologías. Y de las enfermedades inmunomediadas no las vamos a hablar, se las mostré en la tabla para que las tengan presentes. Entonces empecemos con la osteocondrosis. La osteocondrosis es una alteración en el cartílago articular de los cachorros, ¿cierto? Tiene que ser un animal con un cartílago articular inmaduro. Recordemos que el cartílago es avascular, ¿cierto? La nutrición se produce a través del líquido sinovial. Entonces, ¿qué sucede en esos cachorros? Se produce un disturbio en la osificación endocondral. Y al producirse este disturbio en esa osificación endocondral, ese cartílago comienza a aumentar su espesor y su capa basal empieza a aumentar, empieza a engrosarse. Y empieza a haber una separación intracartilaginosa entre esas capas calcificadas y no calcificadas. No llegan nutrientes a ese cartílago y al no llegar nutrientes ese cartílago empieza a degenerarse, iríamos aquí en este paso, y se produce una necrosis de ese cartílago, produciéndose así el flap cartilaginoso que vamos a ver ahorita en unas radiografías. Ese flap carece de contacto con esa zona vascularizada del hueso subcondral y empieza a desprenderse. Cuando ya se desprende totalmente de la articulación, se convierte en un ratón articular, ¿cierto? Entonces, esta es una etiología que es multifactorial, la producen varias causas. Entre esas, miren que habíamos hablado de la dieta, que es muy importante y lo voy a recalcar porque es muy importante que nosotros lo tengamos presentes como veterinarios, que muchas veces creemos que algunas patologías son solamente por factores hereditarios, pero miren que también se pueden llegar a producir por alteraciones o desequilibrios nutricionales.
Entonces, esta patología también se puede dar por traumatismos, es una patología que puede ser hereditaria, o animales de crecimiento muy rápido, como las razas grandes o gigantes. Y principalmente se produce entre los 4 y 8 meses de edad. Miren acá, un gran danés, un mastín napolitano son animales que crecen muy rápidamente en los primeros meses, como ya habíamos hablado. Se produce la osteocondrosis en el húmero, en la cabeza, que ahorita vamos a ver. También se puede producir en el cóndilo humeral, en el fémur distal también, lo vamos a ver. Y en el tarso se podría llegar a presentar, pero no es muy común. Y esta enfermedad avanza muy rápido y se va a convertir en una enfermedad articular degenerativa. Entonces vamos acá en estas radiografías que encontraríamos nosotros en nuestros pacientes. A veces esta patología es difícil de diagnosticar cuando no se hace bien una buena toma radiográfica. Yo he tenido pacientes que los han remitido a la universidad porque tiene un dolor articular, pero no se sabe por qué y en la radiografía no se observa, no se encuentra fácilmente. Entonces yo les recomiendo cuando ustedes tengan algún paciente que tenga un dolor articular, principalmente en la articulación escapulohumeral, cuando hagan la radiografía medio lateral de hombro, pidan que sea en pronación, que se haga una pronación del miembro para que se pueda evaluar mejor la zona de la cabeza, que es principalmente en esta zona donde se produce. Y porque cuando el miembro no está pronado o puede a veces quedar en supinación, a veces es difícil de diagnosticar, o sea, de observar esta zona de acá, que es la zona de necrosis, esta zona que está acá. Y aquí también se alcanzaría a ver, pero miren que este miembro no está en pronación. Si estuviese en pronación, se vería así como lo vemos acá, se vería muchísimo mejor. Miren que son cachorros, 4 meses y 6 meses. Cuando esta enfermedad avanza y no se trata de manera adecuada, pues se va a convertir en una enfermedad articular degenerativa, porque vimos que ahí hay una necrosis, hay un hueso muerto, ese hueso se desprende y lo que yo les decía, miren acá, al desprenderse se forma un ratón articular. Y ya aquí ahí empieza a producirse una enfermedad articular degenerativa, hay osteofitos, hay esclerosis, el paciente tiene muchísimo dolor. Ahorita les voy a mostrar también cuáles serían las causas del dolor en esa zona. La osteocondrosis del cóndilo medial del húmero, ya vimos de la cabeza, esta osteocondrosis se produce principalmente en cachorros de los 4 a los 10 meses de edad. Puede llegar a presentarse unilateral, pero es mucho más frecuente que sea bilateral. Y se produce principalmente por incongruencia articular. Y ahorita lo vamos a ver por qué, cuando hablemos de radiocurvo. Entonces, al producirse una incongruencia articular, aumenta presión en esta zona de acá. Acuérdense que aquí está la ulna, ¿cierto? Aquí está el proceso coronoides medial y se produce una presión de ese proceso coronoides sobre el cartílago del cóndilo humeral medial. ¿Cuáles son las razas en las que se encuentra esta patología? Exclusivamente desde razas grandes a gigantes. Está el gran danés, San Bernardo, Labrador, Rottweiler. En los más comunes, los que yo he encontrado en mi casuística, está el San Bernardo, Rottweiler y gran danés. Entonces, tengamos presente que también tiene una predisposición por sexo. Principalmente se encuentra en machos, más que en hembras, en una relación más o menos de 3 a 1. Miren cómo se ve aquí en la radiografía, miren que este es el cóndilo humeral medial, aquí está el proceso coronoides medial, este cartílago articular que se forma acá, que ya lo habíamos hablado en la fisiopatología, es de muy mala calidad y empieza a desprenderse, como les decía, se empieza a desprender de ese hueso subcondral y es lo que veríamos aquí. Esa sería en la cirugía, también se puede diagnosticar por artroscopia. También se puede diagnosticar por tomografía axial computarizada. Miren que aquí se ve muchísimo mejor. Cuando se hace una tomografía axial computarizada, a veces se encuentra mucho más fácilmente este defecto en el hueso subcondral antes de que se empiece a evidenciar radiográficamente. Entonces, con la tomografía podríamos llegar a un diagnóstico mucho más rápido. Vemos que aquí también hay unas zonas de esclerosis en el hueso y aquí se ve la zona del cartílago que está afectada, que está necrosada. ¿Qué pasa en estos pacientes? Si ese cartílago articular que se suelta
se desplaza sobre las carillas articulares, está entre las dos carillas articulares, va a producir muchísimo dolor. Pero muchas veces ese ratón articular se va hacia caudal, en la zona articular, no está sobre las carillas, entonces el paciente no tiene dolor articular y a veces es asintomático. Pero cuando ese ratón articular empieza a moverse dentro de la articulación, que yo lo puse aquí, es como simulando como un ratón articular, si este ratón se posa acá sobre las carillas articulares, va a producir mucho dolor. Además, también el dolor se produce porque al desprenderse el cartílago, el hueso subcondral queda descubierto y el líquido sinovial, al entrar en contacto con el hueso subcondral, también produce muchísimo dolor. Esto entonces va a seguir, es como un ciclo, ¿sí? Como un ciclo que va cada vez apareciendo muchos más síntomas. Esto se va a convertir después en una enfermedad articular degenerativa. Empiezan a haber osteofitos, como se muestra acá en esta foto, en esta imagen. Este ratón articular puede llegar a desaparecer si es reabsorbido por las enzimas del líquido sinovial, pero a veces no desaparece y empieza a crecer, como lo vimos en la radiografía anterior, y empieza a calcificarse. Y obviamente el paciente va a tener muchísimo más dolor. Como les decía, también podemos encontrar osteocondrosis en el cóndilo femoral lateral, mírenlo acá. Miren que aquí se ve la zona del cartílago articular que está necrosada. Miren que aquí se ve una zona de esclerosis. Aún no hay un ratón articular, pero ya es evidente la patología. Podemos encontrar 4 grados. Entonces, en el caso en el que ya esté suelto el flap, que ya se suelte y se convierta en un ratón articular, ya estaríamos enfrentándonos a un grado 4, que hay muchísimo más dolor que cuando está iniciando en un grado 2 o en un grado 1. Y ya cuando hablamos de un flap suelto, entonces hablamos del ratón articular. Veamos ahora la displasia de cadera. La displasia de cadera, esta es la nueva clasificación según la OFA. Está el grado A, que es un paciente sin displasia de cadera, y teniendo en cuenta el ángulo de Norbert, se va a clasificar en grado B, grado C, grado D, grado E, y también debemos evaluar las alteraciones articulares. Entonces se mira ángulo de Norbert y toda la conformación de esa articulación. Miren cómo debe ser una cabeza normal, de un fémur y el cuello. Cuando un paciente ya tiene un grado E, que es una displasia severa, que ya hay una luxación, una deformación evidente de la cabeza, miren cómo se ve esta cabeza totalmente plana, el cuello femoral se ve ensanchado, que ahorita lo vamos a ver en las radiografías, y se ve así porque toda esa zona está llena de osteofitos. Entonces miren, si nosotros vemos un grado C, sería una displasia leve, tiene una incongruencia, pueden haber cambios osteoarticulares en esta, pueden llegar a ver, pero no son muy evidentes en cabeza y cuello. El ángulo de Norbert está mayor a 100 grados. En esta, en grado E, que es cuando ya hay una enfermedad articular degenerativa, ya hay una osteoartrosis, el ángulo de Norbert estaría en menos de 90 grados. Miren aquí el ángulo de Norbert para recordarlo. Recordemos que hacemos un círculo en la cabeza femoral, trazamos un centro de ese círculo, después unimos los dos centros de las cabezas y trazamos una línea recta que se una el círculo de la cabeza femoral con el borde acetabular craneal. Y el ángulo lo medimos aquí internamente. Si es menos de 105 grados, ya hablamos que hay una subluxación. Cuando ya hay una displasia de cadera, bueno, habíamos hablado que ya cuando hay una enfermedad articular ya degenerativa, estamos hablando de grado E, tendríamos osteofitos periarticulares, como vemos acá, miren, aquí hay osteofitos pongo acá en esta foto macro para que podamos ver por qué nosotros vemos ensanchamiento del cuello femoral, es por estos osteofitos que están acá alrededor del cuello femoral. Vamos a encontrar osteofitos también en los márgenes acetabulares, en el borde acetabular craneal, borde acetabular caudal, borde acetabular ventral. También ahorita les voy a mostrar una escala que es bien interesante para que la puedan hacer por internet. Vamos a encontrar esclerosis en estas zonas de aquí del acetábulo, en el hueso subcondral. También podemos encontrar esclerosis en la cabeza y en el cuello femoral.
Esta es la escala que les digo, se llama escala BioArt, que nos permite clasificar la artrosis que tenga el paciente, si es leve, moderada o severa. Entonces va a depender de la zona que nosotros vayamos a evaluar. Nosotros vamos a decir si tiene signos leves, moderados o severos. Y ustedes la pueden bajar de internet. Entonces van poniendo la puntuación y al final el programa les va a decir si la artrosis es leve, moderada o severa. Entonces, ¿qué evaluamos en esta escala? Vemos el margen acetabular craneal, o sea, se evalúa todo el acetábulo, ¿cierto? El borde acetabular craneal, caudal, toda la fosa acetabular, vemos también la cabeza, vemos también el cuello femoral, si hay alguna alteración, si hay signos de una enfermedad articular degenerativa. Como veríamos, por ejemplo, en esta imagen. Miren que aquí ya hay osteofitos, el acetábulo está plano, esclerosis en el borde acetabular, osteofitos en el borde acetabular craneal, borde acetabular caudal, el cuello ensanchado porque esta zona tiene osteofitos, la cabeza está luxada, ¿cierto? El porcentaje de cubrimiento femoral de la cabeza tiene que ser de un 50% y prácticamente esta cabeza está por fuera del acetábulo, cabeza achatada, está plana. Estos osteofitos están acá en la parte ventral de la cabeza. Entonces, nuestro paciente tendría una artrosis severa. Y miren cómo se vería macro. Este es el acetábulo, esta es la cabeza, miren los osteofitos. Esta zona de acá, en el acetábulo que está con osteofitos, es la que vemos acá en la radiografía como una zona de esclerosis. Ahora hablemos de la rodilla. Entonces, ya habíamos hablado que de esos cambios degenerativos está la osteocondrosis, ¿cierto? Que ya la vimos en la rodilla. Pero también hay otra patología que es la luxación de rótula, que también me va a conllevar a una osteoartrosis. La ruptura del ligamento cruzado también y las fracturas articulares me conllevan, me predisponen a una osteoartrosis. Veamos entonces de la luxación de rótula. Es muy importante que cuando nosotros tengamos pacientes de razas pequeñas, principalmente están estas, que son las más comunes, el Yorkshire, el Caniche y el Pinscher, son los que tienen una predisposición racial a sufrir de luxación medial de rótula bilateral. Entonces es importante que hagamos radiografías de la siguiente forma. Tenemos que tomar primero todo el miembro, ¿cierto? Y después que nosotros ya hayamos diagnosticado, la luxación se diagnostica al examen clínico. ¿Para qué tomamos la radiografía? La radiografía se toma para ver si hay algún cambio osteoarticular, si hay algún cambio en la conformación del fémur, si hay alguna deformación angular, si hay alguna deformación angular también en la tibia, ver las articulaciones, si hay alguna osteoartrosis ya en este paciente, cuando son pacientes que tienen una luxación de rótula ya crónica, predispone a una osteoartrosis, y les recomiendo también hacer una radiografía skyline, que es esta, la rodilla está aquí flexionada, este es el cuerpo del paciente, y el rayo primario entra aquí en la cara, y es una radiografía que entra por la parte dorsal y ventral de la rodilla, ¿cierto? Entonces se le llama skyline, nos permite evaluar muy bien la articulación, todo el surco troclear, ver los labios trocleares, si hay alguna alteración en la cara articular de la rótula, si el surco está plano o no. Entonces es muy importante esta radiografía también cuando tengamos pacientes con luxación de rótula. La luxación traumática de rótula es poco común, pero también podría llegar a presentarse. Existen varios grados de luxación de rótula. Entonces, el grado 1 y grado 2, ella se luxa y se desluxa sola. Estos son los pacientes del grado 1 que claudican, tienen una claudicación intermitente, van caminando normal y de un momento a otro la rótula se luxa, el miembro queda flexionado, el paciente no apoya y después vuelve y se desluxa. Entonces, esto, como les decía, lo diagnosticamos siempre al examen clínico. El grado 3, que los puse estos dos, que serían los que me predisponen más a una osteoartrosis, el grado 3 y el grado 4, esta luxación ya es permanente, la rótula ya no vuelve a su posición normal, ella ya no puede reducirse y puede haber desviación de la tibia entre unos 30 y 60 grados. Recordemos que en estas razas pequeñas tienen predisposición genética. Entonces, si es un paciente, si es un cachorro que tiene una luxación de rótula grado 3, entonces la tibia
está también dirigida hacia medial, hablando de luxación de rótula medial, y el crecimiento de la tibia también se va a ver afectado. Entonces hay una desviación en esa cresta tibial. Y el grado 4 tampoco es reducible, esta luxación de rótula es permanente y la desviación de la tibia se puede ver entre 60 y 90 grados. Algo muy importante es que cuando nosotros evaluemos estos pacientes con luxación de rótula, debemos evaluar también la cadera, porque hay otras malformaciones en la cadera que ahorita les voy a mostrar que predisponen a luxación de rótula porque ellas producen tensión en el músculo cuádriceps femoral hacia medial y eso obviamente va a predisponer a que se luxe la rótula hacia medial, porque todo el cuádriceps, el vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio y el recto femoral se insertan en la rótula. Y al estar desviada esa tensión muscular, pues la cresta de la tibia y la rótula se desvían. Si nosotros tenemos un paciente con grado 4 que ya la rótula no se puede reducir, son pacientes que nos llegan caminando de esta forma, se les llama andar de cangrejo, la rodilla está totalmente flexionada, no se puede extender y veríamos esto a nivel radiográfico. Como les digo, al examen clínico es que lo diagnosticamos, solamente se toma la radiografía para evaluar si ya hay una osteoartrosis, cómo están esas carillas articulares, cómo está la tróclea, cómo está la rótula, hacemos una radiografía skyline. Miren acá en esta sería unilateral. Decíamos que tenía predisposición en razas pequeñas, pero las razas grandes, medianas, también podrían llegar a presentarla. En este TAC, en esta tomografía axial computarizada, en una reconstrucción ya en 3D, podemos observar también la rótula, la luxación, y también podríamos ver si hay lesiones en los labios trocleares, como se puede ver acá. También nos sirve para programar nuestras cirugías si ya hay desvíos angulares para poder hacer las osteotomías correctivas. Entonces, como les decía, cuando tengamos pacientes con luxación de rótula, revisemos la cadera. ¿Qué debemos revisar en la cadera? Recordemos que en displasia debemos evaluar el ángulo de Norbert. No hablé muy profundo de la displasia, pero recuerden que en la displasia también evaluamos el porcentaje de cubrimiento femoral. Debemos hacer también esta medición, el ángulo de inclinación para evaluar la cadera. Tenemos que también evaluar cuando nosotros tenemos el ángulo de inclinación, si está alterado, nos va a producir una alteración en la rótula. Y ahorita les voy a explicar por qué. Miren aquí, este es un paciente, entonces ya se le hizo su medición del ángulo de Norbert. Vamos ahora a medir el ángulo de inclinación. Entonces hacemos el eje diaficiario, que sería este, que mide todo el hueso, lo divide en dos. Miren que aquí están los dos cóndilos, tiene que pasar aquí por el centro de los dos cóndilos y aquí donde termina el cuello femoral, donde está la fosa trocantérica. Y hacemos este otro eje que está acá, que es el eje del cuello femoral, que va desde el centro de la cabeza femoral y atraviesa el eje diaficiario. El valor normal es de 120 a 135 grados. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene este ángulo de inclinación mayor a 135 grados, este paciente va a tener coxa valga y va a predisponer a una luxación lateral de la rótula. Si tiene menos de 120 grados, va a tener coxa vara y va a predisponer a una luxación medial de rótula. Por eso es importante que evaluemos en estos pacientes que tienen predisposición racial a sufrir de luxación de rótula, que evaluemos el ángulo de inclinación. También debemos evaluar y mirar muy bien si hay alguna alteración en el alineamiento del mecanismo del cuádriceps con las estructuras óseas. Mirar cómo está la conformación de ese cuádriceps femoral. ¿Qué pasa si nosotros no tratamos quirúrgicamente a esos pacientes que tienen luxación de rótula grado 3, grado 4? Pues que va a predisponer a una lesión del ligamento cruzado craneal. Estos pacientes pueden llegar a tener ruptura del ligamento cruzado. Entonces es importante tratarlos quirúrgicamente. Si nosotros tenemos un grado 1, grado 2, podemos el grado 1 tratarlo médicamente. Ahorita yo les voy a hablar del tratamiento de lesiones articulares. Recordemos que cuando la rótula se luxa y se desluxa varias veces, todo ese roce del cartílago articular, de la rótula, con el labio troclear hacia el lado donde se está luxando, pues va a producir un desgaste de ese cartílago.
Entonces, estos pacientes tienen que ser tratados médicamente. Si nosotros ya tenemos un paciente que tiene una alteración y lleva mucho tiempo, tiene una claudicación evidente, tiene que ser tratados quirúrgicamente y se tratará dependiendo del grado de luxación de rótula que tenga. Esta es una radiografía de un paciente que tiene ruptura del ligamento cruzado craneal. Entonces, esta sería una radiografía sin hacer la prueba de compresión tibial. Les recomiendo que en los perros que tienen una masa muscular muy grande, ya hablando de razas grandes, si el paciente, usted hace la prueba de cajón y no es evidente, haga la prueba de compresión tibial bajo sedación también, igual que la de cajón, porque a veces la masa muscular es tan grande que es difícil hacerla en un perro de raza grande, principalmente esos perros que son muy musculosos. Y en la radiografía también, si pueden hacer la prueba de compresión tibial para que sea mucho más evidente ese desplazamiento hacia craneal de la tibia, como lo podemos ver acá. Miren que aquí están las eminencias intercondilias que tendrían que estar acá entre los cóndilos femorales y están hacia craneal. Si esos pacientes no son tratados, rápidamente, pues predispone a una enfermedad osteoarticular, como lo vemos acá. Miren que aquí ya hay osteofitos, ya hay una enfermedad articular degenerativa, empieza a haber esclerosis en el hueso subcondral. En la rodilla también debemos evaluar si hay aumento del volumen sinovial. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Debemos evaluar esta zona que está aquí triangular, que es la almohadilla de grasa infrapatelar, que también se le llama almohadilla grasa de Offa, que va de aquí a acá, donde están estas flechas blancas. Si nosotros vemos este aumento de acá, esta zona de acá, que se ve más radiopaca, que no se ve así radiolúcida, que sería así normal, pues hay un aumento del volumen sinovial de la rodilla que se ve radiográficamente. A veces cuando está iniciando no es tan fácil de diagnosticarlo, en una resonancia magnética se vería muchísimo mejor como se ve acá, siendo el mismo paciente, radiografía y resonancia. En la resonancia es mucho más evidente el aumento de ese líquido sinovial. Pero aquí alcanzamos a verlo también, miren, aquí hay un aumento de la densidad de esa grasa infrapatelar. Puse esta foto de esta patología porque hay unas neoplasias como el osteocondroma sinovial que simula una enfermedad articular degenerativa, una osteoartrosis, porque ella produce mineralizaciones intraarticulares, como lo vemos acá. Pero si ustedes ven, la superficie articular está normal. Entonces es importante, si tenemos algún paciente que veamos este tipo de mineralización, se debe hacer una biopsia y podemos tomar también líquido sinovial y mandarlo a citología. Ahora hablaremos de radio curvo. Entonces, acordémonos en las primeras diapositivas que vimos que el radio curvo también se producía por alteraciones nutricionales, ¿cierto? Por excesos nutricionales. Entonces, el mayor consumo de calcio y de fósforo en la dieta me va a predisponer a estos pacientes a sufrir de radio curvo. Una lesión traumática también. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen lesiones, una lesión en la línea de crecimiento de la ulna, en la línea de crecimiento distal de la ulna, puede ser un trauma, puede ser una alteración nutricional, esta línea de crecimiento se cierra prematuramente. ¿Y por qué? ¿Y por qué ella y no las otras líneas? ¿Por qué no la del radio? ¿Por qué se cierra la de la ulna? Porque esta línea de crecimiento tiene una forma de V o de copas, una forma cónica, es la única línea de crecimiento que tiene forma de V, y ella es muy vascularizada, es una zona de mucha vascularización en esta área. Entonces, cualquier lesión en esta zona, así sea un golpe muy leve, puede predisponer a que se cierre de manera prematura. Al cerrarse de manera prematura, se lesionan estas células germinales que hay aquí o un aporte sanguíneo de esta zona y empieza a esos condrocitos a convertirse en osteocitos y esa fisis desaparece. ¿Qué sucede con la ulna? La ulna tiene dos líneas de crecimiento, una en la tuberosidad del olecranon y otra en el tercio distal, que es esta que vemos acá. El 85% del crecimiento longitudinal de la ulna depende de esta línea de crecimiento y el restante depende de la línea de crecimiento de la tuberosidad del olecranon. Entonces, al cerrarse prematuramente, el radio va a seguir creciendo y se empieza a curvar, la ulna no crece y no solamente se produce este radio curvo, sino que se va a producir una alteración en esta zona.
una incongruencia articular. Una incongruencia articular en el codo y también hay una incongruencia articular aquí en la articulación radiocarpiana. Entonces se puede producir una subluxación húmero-radiocubital o una subluxación antebrachiocarpiana. ¿Cuáles serían los síntomas? Entonces, el paciente va a tener claudicación porque hay dolor, obviamente. Puede haber acortamiento de la extremidad si ya han pasado varios días o meses. Recordemos que ellos están unidos, el radio y la ulna están unidos por un ligamento interóseo, entonces si la ulna no crece, el radio no puede crecer longitudinalmente y empieza a curvarse. Va a haber una deformación angular, como se ve en esta foto de este paciente, hay una deformación valga del metacarpo y vara del carpo. También, como les decía, hay una subluxación del codo. Miren que esta es muy evidente. Aquí está la escotadura semilunar que tendría que estar aquí articulando con el húmero, ¿cierto? Con los cóndilos humerales. Miren, aquí está el proceso coronoides, entonces hay una subluxación evidente. Y además, como les decía, se produce una subluxación también aquí antebrachiocarpiana. Y al haber como son cachorros, al haber una subluxación del codo, el proceso onconio empieza a tener mucha presión en esa zona y aquí hay una línea de crecimiento y ese proceso onconio termina no uniéndose. Entonces, como consecuencia también de esto, habría una no unión del proceso onconio, lo cual conlleva a una enfermedad articular degenerativa, como lo vemos acá en esta imagen. Miren acá el proceso onconio no unido y todo esto que ven acá son osteofitos, esto que ven acá en la cabeza radial, la parte craneal, son osteofitos. Estas zonas de aquí son esclerosis. Miren que aquí también hay zonas de esclerosis. Entonces ya hay una enfermedad articular degenerativa. Y algo muy importante es que si nosotros vemos acá está el radio, esta es la ulna, ¿cierto? Tuberosidad del olecranon, la escotadura semilunar, que sería esta de acá, este sería el proceso anconio, acá estaría el proceso coronoides medial. El proceso coronoides medial articula con el cóndilo medial del húmero y la cabeza del radio articula con el cóndilo lateral del húmero. Entonces, el 20 al 25% del peso lo soporta la parte medial, o sea, el proceso coronoides y el cóndilo medial. Y el 75 al 80% también. Entonces, cuando empieza a haber una presión en esta zona, va a producirse algo que se llama una alteración en el compartimiento medial, que también produce dolor, inflamación, y obviamente esos cambios articulares siguen avanzando. Y es esto de lo que les hablo. Cuando hay una displasia de codo ya severa, hay una alteración ya de estos pacientes, recordemos que el radiocurvo predispone a la subluxación, a una displasia de ese codo, pero también hay una patología en sí que se llama displasia de codo. Y esa patología tiene varios grados. En el último grado, que sería el grado 3, es cuando encontramos ya una alteración como la que vemos acá. No unión del proceso onconio, fragmentación del proceso coronoides, ya hay una enfermedad articular evidente. Miren que aquí vemos esta de acá, que es la enfermedad del compartimiento medial, donde hay una alteración solamente de la parte medial, porque hay una inestabilidad, porque hay una subluxación, hay un crecimiento irregular de esos huesos y produce una sobrecarga en ese compartimiento medial. Entonces, solamente con una lesión en una línea de crecimiento me conlleva a toda esta lesión articular en el codo y a una lesión articular también en el carpo, como les había hablado. Miren en esta imagen, miren este paciente solamente tiene no unión del proceso onconio y la coloco porque esta patología puede ser independiente de la displasia de codo, ¿cierto? Miren que aquí vemos el proceso onconio no unido, se puede presentar en cachorros a partir de los 4 meses de edad, pero esto puede verse aislado, o sea, es una enfermedad como tal, que se llama así, no unión del proceso onconio. Pero cuando tendemos una displasia de codo o una subluxación producida por un radio curvo, se va a producir una no unión por la subluxación, por la incongruencia articular. Miren esta imagen, ya hay una enfermedad articular degenerativa muy avanzada donde hay osteofitos en esta zona, toda esta zona que está acá es una zona de esclerosis. Miren que aquí no hay una buena congruencia articular, este radio no está articulando con el húmero, no hay una buena congruencia, hay un radio que se ve mucho más corto de lo normal. Esta osteoartrosis entonces
me va a conllevar, hablando ya de una osteoartrosis en general, no solamente de codo, sino miren que también de rodilla, que lo habíamos visto, que se puede producir por la ruptura del ligamento cruzado o una enfermedad articular, una osteoartrosis, una enfermedad articular degenerativa por una luxación de rótula crónica, donde hay una pérdida de ese cartílago articular, la cápsula también empieza a engrosarse y todos estos osteofitos, que son hueso nuevo que se empieza a formar alrededor de esa articulación, va a producir mucho dolor y el paciente no va a apoyar, entonces va a producir una disfunción de esa articulación, una claudicación severa. Podemos nosotros utilizar en la clínica varios biomarcadores de osteoartrosis. Entonces tenemos la osteocalcina, ella es sintetizada por los osteoblastos. Acuérdense que está la osteocalcina y la osteopontina, ¿cierto? Ellos son los sintetizados por los osteoblastos. Hay otras proteínas óseas, no colágenas, que está la cialoproteína ósea también, pero dentro de esas está la osteocalcina, que es un biomarcador en el proceso de formación y de mineralización ósea. Y nos puede indicar rápidamente la severidad de una osteocondrosis. Las metaloproteinasas también, se evalúa también la remodelación fisiológica y patológica de la matriz extracelular del cartílago articular. Entonces nos podría dar indicios de una enfermedad articular degenerativa. Lo mismo la fosfatasa alcalina en el líquido sinovial nos va a diagnosticar una osteoartrosis o una osteocondrosis, el colágeno tipo 2 en el líquido sinovial y el carboxipropipéptido del colágeno tipo 2, que es uno de los últimos marcadores que se está utilizando, que también es un marcador de la síntesis de colágeno de tipo 2. Entonces son biomarcadores que nos sirven para poder evaluar cómo está esa articulación. Cuando ya hay una pérdida completa de ese cartílago articular, entonces los huesos van a estar en contacto uno con el otro porque ya no hay cartílago, ya hay pérdida de ese cartílago, puede haber también lesión del menisco y produciría un contacto de ese hueso y eso produciría muchísimo más dolor. Miren que aquí también se ve una zona de esclerosis en esos pacientes que tienen lesiones articulares. Ahora, viendo la parte bioquímica, que es muy importante para poder saber cómo tratarlo. Entonces, veamos bioquímicamente qué encontramos. Miren que aquí está el condrocito dentro de la articulación, esa matriz extracelular del cartílago. Vemos que aquí hay unas fibras que están estas de acá, que es el ácido hialurónico, y lo podemos ver acá más ampliamente. Miren aquí los proteoglicanos. Entonces, los proteoglicanos, que son esos, que son los agrecanos, están unidos al ácido hialurónico por medio de estas proteínas de unión. Aquí está el colágeno tipo 2. Y estos proteoglicanos están conformados por el condroitin sulfato y las cadenas de queratán sulfato, que son muy importantes para que haya una articulación sana. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad articular ya degenerativa, una osteoartrosis? Entonces empieza a haber un daño de ese cartílago articular, empiezan a liberarse factores proinflamatorios, que ahorita los vamos a ver, empieza a haber una degradación del cartílago hasta llegar a ese hueso subcondral, que eso es lo que empieza a producir muchísimo más dolor en los pacientes, porque ese hueso subcondral entra en contacto con el líquido sinovial y produce muchísimo dolor. Entonces, al nosotros entender que esos factores proinflamatorios, al llegar a esta zona, van a degradar mucho más ese cartílago, podemos llegar a frenar esta enfermedad. En esos cambios bioquímicos existen varias fases. Entonces, empecemos acá. Entonces sería el paso 1, hay una fuerza mecánica, ya estamos hablando que hay una degeneración articular. Ese condrocito que está acá empieza a producir una proteína morfogénica ósea, factor de crecimiento transformante beta. Él empieza a hacer esto para que se está dando cuenta que hay una lesión en ese cartílago, entonces empieza a producir unas sustancias que se les llaman las agrecanasas, que ellas vienen acá a esta zona y empiezan a producir como un poco más de cartílago y se empieza a hipertrofiar ese cartílago, que es lo que sucede en esos pacientes que nosotros vemos en las radiografías, que el cartílago está lesionado, ¿cierto? Que vemos unas zonas un poco más engrosadas. Entonces, ¿qué pasa con ese cartílago?
lo que nosotros vamos a ver en ese cartílago es que al haber esas fuerzas ahí biomecánicas, va a haber una hipertrofia del cartílago intentando repararse y posteriormente ese cartílago va a lesionarse mucho más porque, como les digo, empiezan a ver producción, al lesionarse ese condrocito, empieza a haber producción de estas agrecanasas que empiezan a lesionarlo muchísimo más y empiezan a producirse estas metaloproteinasas activas que degradan mucho más el cartílago y esos productos de degradación del cartílago quedan en el líquido sinovial, van a la membrana sinovial, llegan acá a los macrófagos que empiezan a producir estas interleuquinas que son las células proinflamatorias y el factor de necrosis tumoral alfa y van a degradar muchísimo más ese cartílago. Entonces es como un ciclo que va avanzando. Miren que aquí también se ve las interleuquinas, vienen los linfocitos también a esta zona donde hay estos productos de degradación del cartílago, estimulando mucho más a que esta membrana sinovial permita la producción por medio de los macrófagos de estas células proinflamatorias, empieza a haber más degradación de ese cartílago y empiezan a haber microfracturas, esclerosis en esa zona, puede haber mineralización y esto conlleva a que vaya habiendo mucho más pérdida del colágeno tipo 2 de los proteoglicanos, como habíamos visto, del condroitin sulfato, del queratan sulfato. Miren acá, dejé esta imagen también, que era en los pasos que veíamos, cuando ese condrocito se empieza a lesionar y empieza a haber una alteración ya del hueso subcondral, empieza a haber también una angiogénesis, ¿cierto? Entonces, esos procesos inflamatorios tenemos que frenarlos en el tratamiento, ¿cierto? Miren, tenemos aquí la prostaglandina E2, el factor de crecimiento endotelial vascular, todas estas sustancias vienen acá porque hay unas señales bioquímicas que indican que hay un proceso ahí, una lesión, y empiezan a producir muchísimas más lesiones. Entonces, miren aquí están las metaloproteinasas, se producen más metaloproteinasas, se producen más células proinflamatorias y empieza a producirse menos agreganos, menos colágeno tipo 2 y el cartílago empieza a lesionarse. Como les decía, empieza a haber un engrosamiento, una hipertrofia de esos condrocitos, intentando como compensar esa lesión que hay en ese cartílago y al hipertrofiarse, pues es un cartílago que no es viable. Algo importante también es que la membrana sinovial tiene un papel muy importante en esa lesión del cartílago, como les decía, porque allí llegan esas señalizaciones y empiezan a producirse mucho más células proinflamatorias. Entonces, ¿qué vemos nosotros en el cartílago? Miren lo que veíamos en las radiografías. Hay una pérdida aquí de la continuidad del cartílago, como el hueso subcondral también se afecta, entonces vamos a ver zonas de esclerosis, la membrana sinovial también se empieza a alterar, entonces va a haber un engrosamiento de esta zona, de la cápsula articular también, hay una lesión en esta zona, toda esta zona periarticular. El condrocito, como les decía, está hipertrofiado porque hay estas células proinflamatorias. Él intenta hipertrofiarse para intentar compensar esa lesión cartilaginosa, pero no, si el proceso sigue avanzando, el condrocito solo no puede sopesar esa lesión y en intento de repararse no lo logra, entonces después empieza posteriormente a haber una degradación y una mineralización. Entonces sería el anabolismo, que sería algo normal, ¿cierto? Aquí está el colágeno tipo 2, los agreganos, la proteína morfogénica ósea, el factor de crecimiento transformante beta, todo eso sería lo normal. Cuando hay una lesión, entonces todas estas metaloproteinasas y estas células proinflamatorias empiezan a lesionar esos agreganos, ya no están unidos al ácido hialurónico y todo esto empieza a disminuir, empieza a haber un catabolismo en ese cartílago. Y al haber una hipertrofia y muerte de ese condrocito, pues va a haber una apoptosis del mismo, puede ser o por apoptosis o por necrosis. ¿Qué sucede en esa articulación? También hay producción de radicales libres.
como el óxido nitroso principalmente, también se encuentra el peróxido de hidrógeno, y esos radicales libres van a conllevar a más estrés oxidativo en esa zona y muchísimo más lesión del cartílago. O sea, eso es como una cadena, una tras otra, hasta que el cartílago queda totalmente alterado. Tenemos varias fases de esta osteoartrosis, entonces veamos que el cartílago empieza a hipertrofiarse, empieza a haber una alteración del hueso subcondral, ya empezamos a ver fisuras en el cartílago en la fase 2, en la fase 3 hay fisuras mucho más profundas, hay liberación de estos colgados del cartílago que se le llamarían ratones articulares, y ya en la fase 4 es cuando hay exposición del hueso subcondral, que es cuando el paciente evidencia muchísimo más dolor, como les decía, porque entra en contacto con el líquido sinovial. ¿Cómo vamos a tratar estas patologías? Cada una de esas patologías tiene tratamientos quirúrgicos, que no los voy a mencionar hoy porque no es el tema de esta charla, pero cada una de estas tiene. La displasia de cadera tiene un tratamiento quirúrgico, la luxación de rótula también, la displasia de codo, la ruptura del ligamento cruzado también. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer médicamente? Entonces, nosotros encontramos que existen varios nutracéuticos. Miren que bioquímicamente en la rodilla tenemos sulfato de condroitín, ¿cierto? Tenemos glucosaminas, hay colágeno, tenemos ácido hialurónico, tenemos metilsulfonilmetano. Todas estas sustancias son muy importantes para que el cartílago esté sano. Si nosotros vemos que hay una lesión articular o pacientes que tienen una predisposición, por ejemplo, pacientes que son muy obesos, pacientes que ya son geriátricos o pacientes que tienen una actividad, un ejercicio muy fuerte, ¿cierto? Un ejercicio de esfuerzo, como pacientes de agility, podemos darles estos tipos de nutracéuticos que nos permiten ayudar a frenar ciertas patologías o a evitarlas. Entonces, dentro de esos está, como les decía, estos son nutracéuticos que se venden en el mercado y que se los podemos dar a nuestros pacientes: el condroitín sulfato, la glucosamina, el colágeno hidrolizado, los ácidos grasos omega, el ácido hialurónico lo podemos encontrar también inyectado, así como el condroitín sulfato. El metilsulfonimetano se encuentra también en nutracéuticos para darlos por vía oral. Podemos encontrar también la vitamina E, podemos encontrar la vitamina C, el glutatión. Y existen varios estudios que han demostrado, si ustedes buscan en la literatura, hay muchísimos estudios que han demostrado que estos nutracéuticos nos ayudan en los pacientes que tienen osteoartritis o son retardantes de esta enfermedad osteoarticular. Miren, aquí vemos este con omega 3, vemos este metaanálisis con glucosamina y condroitín, con vitamina E. Miren acá, este fue un doble ciego, también con un tratamiento con suplementos para, para problemas osteoarticulares. Entonces, veamos que tenemos varias vías, no solamente la cirugía. Obviamente la cirugía, si se requiere, se debe hacer, pero si está empezando la enfermedad, podemos tratarlo médicamente. Nosotros en el mercado encontramos estos productos que son de muy buena calidad, que los vende Gabrica. Entonces está el Glicoflex 3, tenemos el Condroton, que lo podemos dar vía oral, el Oltrans Flex, que tiene también glicosaminoglicanos, tenemos el Hip and Joint, que también tiene estos nutracéuticos que les estaba hablando ahorita, el Oltrans también tiene este tipo de nutracéuticos, el metilsulfonilmetano, glucosaminoglicanos, omega 3. Todos estos productos nos ayudan como retardantes de una enfermedad articular. O si es un paciente que tiene predisposición a sufrir de lesiones articulares, nos ayudan para evitar estas lesiones articulares. Entonces podemos usarlos con tranquilidad. La nutrición también es muy importante. Como les decía, la obesidad en nuestros pacientes produce muchas patologías, no solamente lesiones articulares, sino ustedes ya saben que producen muchas otras patologías, porque el tejido adiposo produce una sustancia, secreta unas proteínas que se llaman adiposinas, y esas adiposinas estimulan a la leptina y producen el desarrollo de la osteoartrosis.
Entonces, estos pacientes con la leptina elevada, esos pacientes que tienen un alto índice de masa corporal, pacientes obesos, van a desarrollar osteoartrosis con el tiempo por esa obesidad. Entonces, el control de peso en estos animales que tienen enfermedades articulares también es muy importante. Y encontramos el alimento JD, que tiene muchas de estas sustancias que hemos hablado, tiene omega 3, tiene algunas sustancias que ayudan a proteger ese cartílago y nos ayuda a controlar también el peso de nuestros pacientes. Entonces también podríamos utilizarlos. La rehabilitación es muy importante también en estos pacientes que no tienen una buena calidad de vida porque no tienen una buena movilidad. Podemos hacer ejercicios, principalmente en el agua se recomienda, o sea, no ejercicios tan forzados porque si no vamos a alterar mucho más la articulación. Ejercicios de natación, siempre sostenidos con un arnés inflable para evitar que el paciente se estrese durante el proceso de rehabilitación, y debemos controlar el dolor. Entonces podemos utilizar los AINES como el carprofeno, que encontramos el Rimadil, el turocoxil también es muy bueno para manejar el dolor en esos pacientes con alteraciones articulares crónicas, que es el Mavacoxil. La mantadina también la podemos usar, gabapentina, pregabalina, la buprenorfina si el paciente está hospitalizado, tiene muy buenos resultados. Y la acupuntura también. Yo no hago acupuntura, pero cuando tengo pacientes con dolores articulares, también los remito a una persona que sea especialista en el tema y los pacientes mejoran muchísimo. El carprofeno me gusta mucho porque lo podemos usar por largos periodos de tiempo sin que se nos produzcan alteraciones gastrointestinales. Entonces lo uso mucho por eso. También podremos hacer infiltraciones intraarticulares. Hay moduladores de la enfermedad. La verdad, yo corticoides no uso. No me gustan intraarticulares, ni tampoco ni para problemas, dolores óseos, no me gusta para columnas, o sea, no lo uso en estos casos. Uso el ácido hialurónico, el sulfato de condroitina intraarticular, como ven acá el Condrotón, un muy buen producto que da muy buenos resultados en estos pacientes con lesiones articulares. También pueden utilizar el plasma rico en plaquetas o células madre. Todas estas sustancias nos ayudan porque son biocompatibles, son similares al cartílago, entonces son sustancias que no son reactivas inmunológicamente y van a producir un andamio muy importante para permitir esa amortiguación que requiere esa articulación de esos pacientes que tienen enfermedades articulares ya degenerativas. Y pues esto era lo que tenía para hablarles hoy. Muchísimas gracias nuevamente a Gabrica y pues quedo atenta a las preguntas. Doctora, muchísimas gracias, muy amable. Yo creo que la información fue concisa, completa. Lo que habíamos dicho al principio, esperábamos es una información que fuera útil, relevante para la práctica. Viendo con imágenes y comparando con lesiones, creo que nos deja claro muchísimas cosas. Vamos a ver, estoy súper contento, nos alcanzamos a llegar a 40 personas hasta ahora. Qué bueno, qué bueno. Y los Espero tenemos que a les todos. haya gustado. Ha habido una gran cantidad de actividades de educación continuada para los colegas, estudiantes. Vamos a ver, muy bien. Porfa, diligencien, como somos poquitos, tenemos 2 libros para rifar. Entonces, diligencien la encuesta porque la posibilidad de ganar es mayor que otras veces cuando tenemos más personas. Diligencien la encuesta, por favor. No sé, no veo preguntas. Luis, ¿tuviste alguna pregunta? No, Doc, no tenemos preguntas en el chat. Por el interno a mí me escribieron sí, en relación a los omegas asociados a las enfermedades degenerativas, su efecto antiinflamatorio. Es que se me borró la pregunta porque se me cerró el Zoom, pero la relación de eso, qué tan óptimo es el tema de administrar omegas para apoyar como esa parte antiinflamatoria. Sí, sí, mira que en los estudios, hay muchísimos estudios y principalmente ustedes saben que en humanos la enfermedad articular es lo que más se estudia actualmente, por eso es que se usa mucho ahorita la medicina regenerativa, ¿no? Entonces, dentro de esos estudios, cuando uno los lee, muchos de los estudios son primero estudiados en animales antes de ir a aplicarse a humanos, ¿no? Entonces, hay varios estudios, varios reviews que demuestran que el omega 3
sí tiene efectos antiinflamatorios. Entonces sí podríamos usarlo también como un efecto antiinflamatorio. Bien. Ahí hay una pregunta dos preguntas en el chat. La primera es, ¿qué tipo, me imagino que es qué tipo de posición debe pedir al radiólogo para problemas de luxaciones de cadera, para ser más certeros? Ujú. Bueno, para luxaciones de cadera, luxaciones traumáticas o de pronto evaluar cadera, tienes que tomar siempre una radiografía ventrodorsal. La laterolateral se tomaría si es una luxación traumática porque quieres ver si cuando nosotros hacemos un examen clínico, al examen clínico vamos a hacer un triángulo entre la tuberosidad coxal, el, el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática, ¿cierto? Que es el triángulo que siempre nos enseñan en semiología para ver si hay una luxación de cadera o no, hablando de una luxación traumática. Entonces, cuando nosotros encontramos una línea recta entre estas tres estructuras óseas, nosotros podemos sospechar o de una luxación o de una fractura de cabeza femoral o una fractura de cuello femoral. Entonces, cuando hacemos una radiografía lateral, vamos a poder evaluar si hay una subluxación, si hay una luxación dorsocraneal, si hay una luxación dorsoventral, si hay fractura también, aunque no es tan fácil diagnosticarla así, en la lateral, entonces por lo tanto debemos tomar la radiografía ventrodorsal. Siempre tomemos de las articulaciones mínimo 2 proyecciones ortogonales. Si podemos tomar más, mejor. Como la charla era solo pues era muy corta, no podía enfatizar mucho en las posiciones radiográficas, pero por ejemplo en codo, que habíamos hablado de codo, siempre yo les recomiendo tomar mínimo 4 proyecciones. Entonces estaría la anteroposterior, medio lateral, tomen una oblicua y en flexión y en extensión. Siempre en esas articulaciones que tienen muchos huesitos, como por ejemplo las del carpo, las del codo, es bueno tomarlas en flexión, en extensión, o sea, en estrés. Y en la cadera también podemos tomar una proyección que se llama en posición de rana, que es con los miembros abiertos para evaluar muy bien todo el borde acetabular y todo el borde de la cabeza femoral. Entonces, si vamos a pedir radiografías de cadera, pedir, si se puede, 3, ventrodorsal en extensión, ventrodorsal en posición de rana y laterolateral. Listo. Doc, nos están diciendo que si puede repetir nuevamente la de codo, por favor. Bueno, de la de codo, entonces debemos tomar proyecciones antero-posterior, o sea, que el rayo primario entre por la cara anterior o cráneo caudal. Debemos tomar proyección medio-lateral y la tomamos en flexión, en extensión y hacerla también oblicua. No sé si tenga tiempo, yo puedo mostrar una foto de cómo se debe tomar. Espérate, yo la busco mientras tanto. Si Sí, tienen otra búsquela y cuando la pregunta. tenga nos dice y la comparte, sí, señora. Sí. Entonces, es importante siempre tomar unas buenas imágenes radiográficas porque cuando no se toma una buena radiografía, a veces se pierde el diagnóstico. Como les decía, por ejemplo, en la osteocondrosis, si no tomamos una buena imagen, espérate, voy a dejar entonces de compartir esta. Ah, pero tú estás compartiendo, ¿no? No, Sí, pero por usted favor. puede compartir sobre esa misma y abre su ¿Así? pantalla normal. Sí, señora. Bueno, ahí ven la que yo estoy compartiendo, ¿o no? Laura deja de compartir, creo. Listo. La doctora ya puede compartir. Ya puedo Gracias. compartir. A ver, entonces compartir. Está. Ahí ya están viendo la pantalla. Sí, señora. Sí, sí. Bueno, entonces esperen, voy a buscar la de codo. Es esta. Entonces sería así. Miren que nosotros debemos tomar en codo, esta es medio lateral, ¿cierto? Medio lateral en extensión, en flexión, anteroposterior o craneocaudal. Esta sería anteroposterior craneocaudal y esta sería la oblicua. Miren que para codo 4 proyecciones importantes, porque nosotros debemos evaluar en codo. El proceso coronoides medial, lo podemos ver bien acá.
En esta oblicua podemos ver bien toda la escotadura semilunar, proceso coronoides medial para ver si está fragmentado, porque a veces en esta radiografía no se ve muy bien. El proceso anconio lo podemos ver muy bien en la oblicua. Miren que aquí en flexión vemos también mejor toda la articulación que cuando el paciente tiene el miembro un poco más extendido. Entonces, siempre tomemos mínimo 2 proyecciones ortogonales. Si podemos tomar más, pues muchísimo mejor. Y en cadera también hay una radiografía en cachorros, que es una radiografía para evaluar el índice de distracción. No sé si acá la tenga. Así, acá está. Entonces, en cadera debemos tomar también, si podemos tomar 3 proyecciones, como les decía, miren acá está la ventrodorsal en extensión, esta ventrodorsal en posición de rana y la laterolateral. Siempre colocando una espuma acá entre los miembros para que quede totalmente alineada con la columna. Esta es en extensión. Siempre que salga la rodilla, es importante que salga la rodilla para que veamos que la rodilla está totalmente alineada, simétrica, para poder dar un buen diagnóstico de si hay o no una displasia de cadera. En posición de rana es esta, que nos permite ver bien toda la cabeza del fémur. Miren acá, ver todo el acetábulo, el borde acetabular ventral, nos permite verla muy bien. Y esta es la que se hace en cachorros, que se llama el método de Penn-Hip, que es patentado por la Universidad de Pensilvania con un distractor. Se abre, se hace una distracción en la cadera para ver si hay una mayor laxitud en esos cachorros que aún no tienen displasia de cadera. Entre más laxitud tenga, entre mayor sea el índice de distracción, como se ve acá, bueno, eso toca con fórmulas, sería un poco más larga la explicación, pero digamos que en conclusión sería que entre mayor laxitud hay mayor riesgo de sufrir de displasia. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace un círculo que sea congruente con el borde acetabular ventral, otro círculo congruente con la cabeza, haciendo la radiografía en distracción, se traza un punto en cada uno de los círculos y vamos a evaluar el radio de la cabeza, ¿cierto? Esta distancia que hay acá, que sería R, y la D es la distancia entre los 2 puntos de los 2 círculos. Y el índice de distracción es la división en D sobre R. Y si ese índice de distracción, que está acá se puede ver mejor, mírenlo acá. Si ese índice de distracción es mayor a 0,3, es patológico. O sea, este cachorro tiene predisposición a sufrir de displasia de cadera y tendríamos que hacerle una cirugía que se llama sinfisiodesis, que es esta de acá, que se cauteriza toda la línea de crecimiento de la sínfisis púbica para permitir un cierre prematuro de esa línea y que haya el crecimiento del acetábulo no crezca hacia el lado, sino empiece a ser como una ventroversión y abrace esa cabeza femoral que se está luxando fácilmente. Entonces, esta sería otro tipo de radiografía, pero ya sería en cachorros. No sé si tengan alguna otra pregunta. Listo. Sí, doctora. Tenemos acá otra pregunta. Nos dicen, ¿qué tan efectivo es el uso de células madres en enfermedades degenerativas en medicina de animales menores? Bueno, esto se está estudiando actualmente. En humanos ya se usa y bueno, digamos que hay un poco, por ejemplo, acá en España yo hago parte de un grupo de medicina regenerativa y tienen ellos un poco de restricción porque las células madre pues se tienen que procesar en el laboratorio, entonces, bueno, hay un poco más de restricción que en medicina veterinaria. En medicina veterinaria nosotros sí la usamos y da muy buenos resultados. Las células madre dan muy buenos resultados, la podemos sacar o de la grasa del mismo paciente o de la médula ósea. Ya hay estudios que estamos haciendo para poderla sacar del cordón umbilical, de la gelatina de Wharton, que también se hace en humanos. También hay estudios en odontología que se puede sacar de la pulpa del diente para poder obtener también de ahí células madre. Porque recuerden que en implantología, en odontología, en humanos, a veces hay pérdida ósea y se requiere formación de hueso en esa zona para poder colocar un implante. Entonces hay varios estudios al respecto. Y en articulación, en enfermedades osteoarticulares, está muy estudiado y que produce muy buenos efectos las células madre a nivel articular.
tanto el plasma rico en plaquetas también. O sea, todos los factores de crecimiento. Recordemos que las plaquetas tienen varios factores de crecimiento. Factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento insulínico. Y nosotros al concentrar todas esas plaquetas y al activarlas y colocarlas dentro de la articulación, esas plaquetas que están llenas de factores de crecimiento van a acelerar esa lesión, acelerar la curación de esa lesión articular. Entonces, ahorita hay muchos estudios al respecto con el plasma rico en plaquetas y con las células madre. Pero sí dan muy buenos resultados. Listo, Doc. Muchas gracias. Nos preguntan, y antes de hacer esta pregunta, recordar para que puedan llenar el formulario para que participen en la rifa. Nos preguntan, Doc, ¿cómo sería la toma de la radiografía en rótula? Bueno, para luxación de rótula, como les decía, debemos tomar, yo creo que también la voy a tener acá, debemos tomar mínimo siempre 2 proyecciones ortogonales. Entonces, debemos tomar la craneocaudal y la mediolateral. Pero, como les decía, yo les recomiendo esta radiografía, la Skyline. Porque, si la están viendo ahí esta imagen, sí. Sí, Sí, señor. doctor. Sí, bueno. Porque nos permite ver, miren acá, está la rodilla flexionada, el rayo primario está entrando aquí por la cara craneal, este es el chasis, porque nos permite ver bien todo el surco troclear, los labios trocleares y el cartílago articular de la rótula, que en el momento en que ya se está luxando todo el tiempo, puede producir una lesión articular, tanto en el cartílago del labio troclear, hacia donde se luxe, o del cartílago de la rótula. Y también nos permite ver la profundidad de ese surco. Aquí podríamos ver, entonces hay varias proyecciones. Estaría esta de la rodilla, la caudocraneal, el rayo primario entra por la parte caudal y sale por la parte craneal, estaría y la podríamos ver de esta forma. Miren que aquí vemos bien la rótula, vemos su base, su ápice, vemos los cóndilos, el surco intercondilio, las favelas. Podríamos tomar medio lateral, como se ve acá, y para luxación de rótula, como les decía, la Skyline. Esas son las proyecciones que yo les recomiendo. Y cuando nosotros evaluemos rodilla, como les decía, evaluemos también cadera. Hacemos el ángulo de inclinación que ya se los expliqué y debemos evaluar si hay alguna alteración también en cadera que me esté predisponiendo a esa luxación de rótula. Cuando nosotros hablamos de luxación de rótula, debemos evaluar también, esperen, yo les muestro acá, debemos evaluar también acá, esta radiografía. Nosotros debemos evaluar también la tibia y el fémur aparte, porque una de las cirugías que se hace en luxación de rótula es la transposición de la cresta tibial, pero no debemos hacer transposición si no estamos seguros de que realmente hay una desviación de esa cresta tibial. Entonces, para eso debemos tomar radiografía solo de fémur. Como la rótula está luxada y no la podemos desluxar, entonces tomamos la radiografía del fémur que quede totalmente simétrico los cóndilos, que lo podamos ver bien, y después tomamos solo la tibia. ¿Cómo sabemos que la tibia está totalmente alineada? Porque vemos las eminencias intercondilias y vemos que que es el calcáneo, esta parte cortical, la corteza, la cortical hacia medial de este calcáneo, tiene que pasar por el centro de los 2 maléolos, ¿cierto? Acá está un maléolo y acá está el otro maléolo. Pasa aquí bien por el centro de la unión de estos 2 maléolos. Ahí sé que esta tibia está alineada y ahí podré ver si realmente hay un desvío o no de esa cresta tibial. Entonces, eso ya sería como un complemento si yo ya veo que posiblemente hay una desviación, una alteración angular, tanto del fémur, que también se pueden presentar alteraciones angulares, tanto en el fémur, una malformación en fémur o en tibia, pues tendríamos que hacer este tipo de radiografías. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, vamos a ver, Jacqueline, vamos a mirar qué libros tiene para sortear hoy. Para ya ir para terminando. Muéstrenos a ver qué hay. Permítanme un segundito, les comparto. ¿Ya están viendo mi pantalla ahí? Sí. Sí, señor.
Entonces, para el día de hoy nos vamos con unos libros espectaculares. Uno es el Atlas de Artrología del Perro, es el que tenemos acá, y el otro es la Artrología Canina en 3D, principales patologías ortopédicas y abordajes quirúrgicos. Entonces ya voy en este momento a proceder a cerrar la encuesta, ya no recibimos más resultados, les voy a volver a compartir mi pantalla, permítanme, para mostrarles el completo de la... Listo. Entonces me salgo de aquí. Vamos a recibir la encuesta hasta José Luis Buenaventura. ¿Están viendo el Excel, doctor Michel? Sí, señora. Listo, hasta José Luis. De aquí en adelante, pues ya nadie más puede contestar la encuesta. Nos vamos con estos participantes. Empezamos en Patricia, terminamos en José Luis. Vamos a revisar si empezamos en Patricia, terminamos en José Luis. Perfecto. Entonces, todas estas personas son las que van a participar. Bueno. Entonces, vamos a rifar el primer libro. El primer libro con el que nos vamos es Atlas de Artrología del Perro, el que estoy señalando ahí en la pantalla. Tenemos los participantes. Y nos vamos con Atlas de Artrología. Bueno, recuerden por favor que la persona que gane tiene que decirnos en el chat pues que está presente para poderle enviar el link donde vamos a tener sus datos para poder hacer el envío de los respectivos premios. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la persona ganadora de ese primer libro, Paula Muñoz. Paula, tú te encuentras en este momento en la actividad para que nos hables por chat. Mis compañeros, si son tan amables, están pendientes y me avisan. Paula, ¿la están viendo de pronto? No, el chat? No se reporta. Bueno, Paula a la 1. Paula tiene unos segundos mientras yo dejo de compartir para poder enviar un link. Paula a las 2. Me van avisando mientras yo voy buscando el link de los ganadores, por favor. Sí está en la sala, pero no escribe. O sea, está en la sala, bueno, está en la Paula, sala, pero no escribe. Desafortunadamente, en este momento acabas de perder tu oportunidad, así que voy a volverles a compartir la pantalla para rifar nuevamente este libro. Listo. Entonces, vamos nuevamente con la rifa del mismo libro. Cristian Roa Acosta. Cristian Roa Acosta, ¿tú te encuentras presente? Si mis compañeros me informan, por favor, si se encuentra presente en la sala la persona. Cristian Roa a la 1. Cristian Roa a las 2. Nadie se quiere llevar los libros. Tocó rifar otra vez. Bueno, sorteamos nuevamente los premios. Edison Molina. Ahí dicen que el tercero es la tercera la vencida. Edison Molina. Sí, ahí sí respondí. Vale, Edison. Te pido un enorme favor, no te me desconectes, dame un segundito, hago la siguiente rifa y te envío un link para que me envíes tus datos. Así que, por favor, no te me vayas a desconectar. El siguiente libro que vamos a rifar es la Artrología Canina en 3D. Artrología Canina en 3D. Ay, me comí la de artrología. Entonces, mismo sistema. Johan David Montenegro Ramírez. Me parece que contestó. Listo, entonces chicos, los dos ganadores, denme un segundito, no se me vayan a ir, ya les comparto el link, por favor. Por interno de Zoom, sí, se van a encontrar el link, les voy a enviar un link, ahí me envían, por favor, todos sus datos. Ya se los estoy compartiendo. Muy bien, Jacqueline, muchas gracias. Doctora Anita, muy amable por su tiempo. Muy contentos, de verdad. Esperamos tenerla yo creo que ya el próximo año otra vez con nosotros para que nos ayude con otra buena conferencia. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo le queda todavía en España?
3 años. ¿3 años ya? No, sí, seguimos entonces para que nos seguimos conectándonos por el sistema virtual. Le Sí, agradecemos muchísimo a todos los participantes. Ya nos queda este año una sola actividad que es en el mes de diciembre. Les vamos a confirmar el día. Próximamente a sus correos les llegará la información. Y adicionalmente, el 2 de diciembre va a haber una actividad de HILS, una actividad de dermatología para toda Latinoamérica. También a sus correos les estarán llegando la información o pueden consultarla en nuestra página Gaurica en la sección especialistas eventos. Ahí están toda la información de las actividades de Gaurica y sus proveedores, sean en Colombia o a nivel latinoamericano. Equipo, muchísimas gracias. Doctora Anita, muy amable. Para todos, una feliz tarde. Gracias. bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias, ganadores. En el interno de Zoom están los links para que por favor los diligencien de manera inmediata y felicitaciones.